Me llamo Clara. Tengo 48 años, y he pasado la mayor parte de mi vida en Querétaro, una ciudad donde los días se deslizan unos dentro de otros como el asfalto derretido en julio. En mi casa no ha habido ruido desde hace mucho. Ni charlas fuertes, ni risas durante la cena. Es una casa donde las cortinas viejas apenas se mueven con el viento, donde las paredes se han desteñido al igual que nosotros con Ramiro. Él es mi esposo. Llevamos 23 años juntos. Y, como suele pasar, con los años nos ha quedado más la costumbre que la cercanía, más pausas que frases, más miradas al vacío que a los ojos. Ramiro nunca fue cruel, nunca levantó la voz, nunca desapareció por semanas. Simplemente estaba, sin estar presente. Su silencio se volvió más denso con cada año, como un pegamento que selló todas las grietas de nuestra vida para que no se desbordara. ¿Y yo? Yo aprendí a no estorbar. Vivir en silencio también es un arte. Sobre todo cuando parece que ya no habrá nada más. Tenemos una hija, Julieta. Luminosa, inquieta, terca. Creció con mi cuidado y su indiferencia. Se mudó a otra ciudad, conoció a un argentino, se enamoró. Se llama Lautaro. Había algo en el que me resultaba difícil, como si todo lo que hacía no fuera para mostrarlo, ni para nadie más, sino con una especie de concentración interior que no toleraba palabras innecesarias. Al principio me pareció simplemente tranquilo. Luego, extrañamente sensible. Sus gestos, su silencio, incluso la manera en que se paraba en el marco de la puerta, me resultaban familiares no desde la razón, sino desde el cuerpo. Una mañana, cuando el calor apenas empezaba a subir, decidí mover las macetas del balcón. Había unas viejas, con ramas secas que me molestaban desde hacía una semana. Me incliné hacia una de ellas, de barro, pesada, la tomé con ambas manos, solo quería acercarla un poco a la sombra, y de repente, en la parte baja de la espalda, sentí algo que se pinzó, un chasquido, algo que me detuvo en medio del movimiento. El dolor no fue agudo, sino de esos que detienen todo por dentro. No podía gritar, ni enderezarme. Me quedé inclinada sobre la maceta, respirando entrecortado, como si con cada inhalación los músculos se cerraran aún más. Traté de apoyarme en el marco de la ventana, pero los dedos resbalaron, y perdí el equilibrio. Terminé sentada directamente sobre las baldosas del balcón. Ramiro estaba en la puerta de la cocina. Me vio, eso fue seguro. Su mirada se detuvo en mí, pero no hubo ningún movimiento en su cuerpo, ningún gesto, paso. Solo unas palabras, lanzadas con desdén: «Ay, Clara. La gente carga cosas más pesadas». «No estás vieja», no le respondí. No pude, y tampoco tenía sentido. Por la noche, el dolor no cedía. Apenas podía moverme, acostada de lado con una almohada entre las rodillas, y en voz baja llamé a Ramiro, que estaba en la sala mirando algo en la televisión. «Ramiro, ¿podés traerme las pastillas? Están en el botiquín, en la cocina». «Las verdes, para la espalda», no respondió de inmediato. Pasaron unos segundos de silencio, luego su voz llegó apagada, sin emoción. Justo me senté. «¿Sabes bien dónde están?» «No sos una nena». Yo yacía inmóvil, con la mandíbula apretada, porque hasta el roce de la sábana hacía doler. Levantarme era imposible. Sabía lo que pasaba por su mente, todo el conjunto de excusas para no levantarse: cansancio, las noticias, la convicción de que yo exageraba. Conocía esos argumentos de memoria, viví con ellos durante décadas. «No puedo levantarme», dije más bajo, como si no fuera una queja, sino una confesión. Él suspiró, como hacen los que creen que los molestan sin motivo. Y luego agregó: «Si estás tan mal, llama a un médico». Esa noche no recibí nada, ni una pastilla, ni agua, ni una mano que apretar. Solo me quedé acostada en un silencio que era más fuerte que cualquier pelea. A la mañana siguiente, me despertó el sonido de la puerta. En el pasillo se oían voces que aún no cargaban tensión. Me senté lentamente, respirando entre el dolor, y escuché algo familiar: «Mamá». Era Julieta. Entró rápido, con esa energía que no conoce límites. Lautaro venía detrás, sin acercarse demasiado, pero lo bastante como para que notara. Lo veía todo. «¿Qué pasó?», preguntó, inclinándose enseguida hacia mí. «Nada grave. Solo la espalda». «Creo que hice un mal movimiento», dije, aunque cada gesto me incendiaba por dentro. Ella fue enseguida a la farmacia y volvió con una bolsa de donde sacaba cremas, una botellita con líquido amarillo y algo de
Hierbas. Él se acercó en silencio, acomodó con cuidado la almohada tras mi espalda. ¿Así estás mejor?, dijo suavemente, y en su voz no había lástima, solo atención. Asentí. No porque realmente me sintiera mejor, sino porque ese gesto sencillo hizo que algo dentro de mí se moviera. Muy profundo, muy despacio. Pasaron 2 días durante los cuales el dolor en la espalda no solo no cedió, sino que pareció transformarse, dejó de ser un dolor físico y se volvió algo más grande. Como un huésped molesto que entra sin permiso y se instala justo donde antes aún quedaba algo de fuerza. Me movía despacio, como bajo el agua, pasaba el peso de una pierna a otra con cuidado, y cada pequeño giro del torso respondía con un quejido sordo de músculos que ya no querían obedecer sin explicaciones. Julieta lo notaba. No decía nada en voz alta, pero cada vez que pasaba cerca, se detenía a medio paso, como si quisiera preguntarme algo, pero se contuviera, esperando el momento en que yo misma me rindiera. Ese momento llegó antes de lo que esperaba. Se me acercó cuando intentaba dejar un vaso de agua sobre la mesita al lado de la cama sin derramarlo, porque la mano de pronto tembló. Sus dedos se posaron sobre mi muñeca con una suavidad inesperada, y con calma, muy tranquila, dijo. Mamá, pensé, estaría bien si vinieras a vivir con nosotros un tiempo. No por mucho, solo hasta que te sientas mejor. Allá hay más espacio, más silencio, y estarías más cómoda. Lautaro no se opone. Al contrario, en su voz no había presión ni exigencia, solo algo que me recordaba mi propio tono cuando ella volvía a casa de niña con las rodillas raspadas y yo le ponía una venda sin siquiera preguntar por qué había caído. Al principio dudé, no entendía bien para qué, pero al final no discutí. Tal vez porque ya no tenía fuerzas para hacerlo, tal vez porque me cansé de demostrar que aún podía sola. O tal vez, simplemente, porque quería estar cerca de personas que no pasaron de largo. Cuando me quedé inmóvil de dolor a la mañana siguiente, recogía mis cosas despacio, intentando no mostrar cuánto me costaba alcanzar cada una en el estante. Empaqué pocas cosas, una camisa de dormir, un perfume que no usaba hacía tiempo. Solo lo necesario para que mi voz no desapareciera del todo en una casa ajena. Su departamento quedaba en el segundo piso de un edificio antiguo, un espacio que alguien amaba. En el aire se mezclaban olores de jabón de limón, café y tostadas. No había esa tensión a la que yo estaba acostumbrada. Al tercer día me desperté antes que ellos. No por el dolor, aunque seguía ahí, de fondo, sino más bien por la sensación de que las mañanas pueden decir más sobre las personas que las noches. Me apoyé en el pasamanos, salí a la cocina con pasos lentos y lo vi. Lautaro estaba frente a la estufa. Preparaba mate con calma, concentrado, como si fuera más que una costumbre. Sus movimientos eran fluidos, como repetidos cientos de veces, y en cada uno había algo que inspiraba confianza. No se sorprendió al verme, solo sonrió levemente, sin abrir del todo los ojos, y preguntó, ¿querés? Asentí. Aunque en realidad no me gustaba el mate, siempre lo había considerado demasiado amargo, demasiado áspero, algo a lo que uno debía acostumbrarse larga y conscientemente. Pero esa mañana no buscaba el sabor, sino la presencia. Estábamos ahí en silencio, yo con el mate en las manos, él apoyado en la mesa, escuchando cómo comenzaba el día afuera. Ladridos de perros, el golpeteo de una cortina metálica de tienda, el zumbido lejano de un camión, todos esos sonidos formaban un nuevo silencio, muy distinto del que vivía con Ramiro. Cuando por fin habló, su voz era baja, un poco ronca. Por la mañana, y no tanto dirigida a mí, sino al espacio entre nosotros, aquí es diferente. En Buenos Aires el mundo no se calla ni de noche. Pero acá, todo va más lento. Se respira mejor, respondí con algo cotidiano, algo sobre la edad, sobre cómo con los años todo alrededor se vuelve más callado, pero en realidad quería decirle otra cosa. Quería decirle que el silencio no siempre es paz. A veces es como una manta vieja que te echaron encima y se olvidaron de quitar. Y que no todos se acostumbran. Algunos simplemente callan cada vez más profundo. Cuando Julieta se despertó, llenó el espacio con palabras, hablaba de planes, encuentros, recetas, nuevas cremas. Yo la escuchaba, incluso sonreía, pero al mismo tiempo, con el rabillo del ojo veía a Lautaro atarse los cordones, despacio, concentrado, como si cada nudo fuera la respuesta a una pregunta que aún no se había formulado. Y fue justo entonces que comprendí que algo ya había cambiado. Sin palabras, sin caricias, sin gestos, solo con el silencio. Pero ese silencio no estaba vacío. Estaba lleno de una nueva presencia que no sentía hacía mucho tiempo.
Al día siguiente, cuando el aire de la calle ya desde temprano olía a metal caliente y polvo, y la habitación se llenaba de una luz suave y prolongada que se filtraba por las rendijas de las cortinas, Julieta propuso ir al mercado. Lo dijo. Como si hablara de algo cotidiano, como sacar la basura o cambiar una bombilla, mientras me contaba sobre una nueva crema con cúrcuma y aloe que, según ella, haría maravillas con su piel. Yo la escuchaba con esa atención que se reserva para lo conocido desde hace tiempo, lo que ya se ha repetido en muchas versiones, y acepté sin objeciones, aunque sabía que una caminata larga podría resultarme difícil, no tanto por la espalda, sino por otra sensación que aún no lograba entender del todo. Caminábamos despacio, buscando la sombra de los edificios, y mientras yo contaba pasos, como si eso pudiera ayudarme a mantener el equilibrio, Julieta no paraba de hablar sobre una amiga que planeaba abrir un salón improvisado en su patio, sobre un nuevo cambio de dieta, sobre un aceite esencial que ayudaba con la ansiedad, y otra forma de yoga que le recomendaron en un grupo para jóvenes emprendedoras. Yo asentía, sonreía, incluso respondía con alguna palabra, pero cada vez sentía más que mis pensamientos iban en otra dirección, hacia un lugar al que ninguno de esos temas conducía. Nos detuvimos frente a un puesto de frutas, donde los mangos brillaban al sol como pulidos, y justo en ese momento, sin cambiar de expresión, sin alzar la voz, sin siquiera mirarme, ella dijo de pronto: últimamente Lautaro está muy callado. Es distinto. Mamá, ¿no lo notaste? Sus palabras quedaron suspendidas entre nosotras, no como una pregunta, sino como algo que llevaba tiempo dentro de ella y al fin había tomado forma, arrastrando tras de sí un silencio que evidentemente temía. Respondí casi de inmediato, sin darme tiempo para pensar en la verdad: tal vez solo esté cansado. Últimamente tiene muchas cosas encima, pero en mi voz algo tembló, y creo que ella también lo notó. Estiré la mano hacia una de las frutas. La apreté con los dedos, como si comprobara su madurez, aunque en ese momento no sentía nada, ni textura, ni temperatura, solo un leve temblor en la muñeca, como un impulso que recorre el cuerpo en respuesta a algo que aún no se ha dicho. Seguimos en silencio, eligiendo verduras y granos, y ya de regreso, con una bolsa de papel en las manos, sentí como crecía dentro de mí un miedo, no al juicio, no a las palabras que podían decirse, sino al nuevo silencio que empezaba a expandirse entre Julieta y yo. Ese silencio no era como el de casa con Ramiro, indiferente, habitual, impenetrable, sino uno que te obliga a mirar alrededor y buscar la mirada de quien ayer aún te hablaba como a alguien propio. Cuando volvimos a casa, se puso de inmediato a ordenar las compras, con movimientos precisos, tranquilos, casi automáticos, pero cada uno de sus gestos, cada palabra que decía, me parecía forzada, como si intentara llenar el espacio entre nosotras con detalles, solo para no dejar lugar a preguntas. Esa noche estuve mucho tiempo acostada sin cerrar los ojos, mirando el techo, escuchando el golpeteo del aire acondicionado de los vecinos, el crujido leve del suelo en la sala. Y cuando de pronto oí el sonido del agua en el baño, breve y claro, como si alguien solo se lavara las manos, supe que era Lautaro, y al mismo tiempo entendí que pensaba en él más seguido de lo que sería razonable, y eso ya no era sorpresa. Ni intento de explicarme por qué percibía algo familiar en su mirada, era una aceptación callada, una conciencia de que algo dentro de mí ya había empezado a cambiar. Aunque todavía no pudiera nombrarlo, 2 días después, cuando el calor no dejaba rincón de sombra en el departamento, cuando hasta el alféizar, normalmente frío por la mañana, estaba tibio al tacto, Julieta anunció que se iría por unos días a un retiro de yoga en Tlaxcala. Lo contó rápido, con entusiasmo, mencionando nombres de amigas con las que viajaría, las sesiones programadas, una dieta de desintoxicación que planeaban seguir juntas, y que necesitaba estar un poco a solas consigo misma, descansar del trabajo, de la ciudad, incluso de Lautaro, agregó en tono de broma, lanzándole una mirada breve, casi juguetona, que él recibió en silencio, sin objetar, sin sonreír, solo asintiendo levemente, como alguien que ha aprendido a aceptar todo sin resistencia. Su partida no me sorprendió. Pero el hecho de que nos dejara solos por unos días despertó en mí una extraña inquietud, difícil de definir, que traté de apartar de inmediato, con ese pensamiento desdeñoso de que no pasará nada, de que simplemente somos 2 personas bajo el mismo techo, una combinación circunstancial, y nada más. Me besó en la mejilla antes de irse, me dio algunas indicaciones sobre los medicamentos que debía tomar, y desapareció tras la puerta con esa forma ligera de caminar que tenía cuando salía a pasear. No como quien se va de su propia casa. Esa misma noche, cuando el departamento, repentinamente vacío, se llenó de un silencio que ya no se escondía detrás de la mujer que siempre hablaba, se movía, hacía llamadas, reorganizaba cosas, nos quedamos los dos en un espacio donde cada sonido, el clic del hervidor, el tintinear de la cuchara,
el susurro de una página, empezaba a sonar demasiado alto. Lautaro preparó té verde con jengibre, aunque yo sabía bien que prefería su mate argentino o el café negro con leche que tomaba por la mañana mirando por la ventana. Colocó las tazas en el alféizar, salimos al balcón donde el aire de la tarde empezaba por fin a refrescar, y nos sentamos cada uno en su rincón, yo en una vieja silla de mimbre que crujía cada vez que me sentaba, y él apoyado con los codos en la barandilla, mirando hacia la oscuridad. Hice una broma sobre envejecer, sobre cómo la edad no es un número, sino una medida de cuánta distancia hay entre uno y el deseo de cambiar algo. Él no rió, no comentó, solo dijo, con ese mismo tono casual con el que hablaba del clima o del tráfico: vos tenés una energía joven, Clara. No sonó como un halago, ni como un intento de seducirme o consolarme, era más bien un hecho. Una observación dicha sin emoción, pero con la precisión de alguien que solo habla cuando realmente ve algo. No hablamos más esa noche, no porque no tuviéramos tema, sino porque parecía que, de mutuo acuerdo, habíamos decidido no llenar el espacio con palabras innecesarias. A la mañana siguiente, el departamento me recibió con un silencio que ya no era solo ausencia de sonido, era casi físico, denso, algo que rozaba la piel. El aire estaba inmóvil, pesado por el calor y por algo invisible que se había acumulado entre Lautaro y yo desde que nos quedamos solos. Me desperté temprano, me levanté despacio, sosteniéndome por la espalda que volvía a doler, aunque el dolor ya no era lo principal, simplemente estaba ahí, como un telón de fondo. En la cocina ya olía a café y pan tostado, y ese olor era cálido, casi reconfortante, como las mañanas de la infancia, cuando el mundo aún parecía más simple. Entré y lo vi. Lautaro estaba de pie junto a la estufa. Tranquilo, concentrado, como si ninguno de esos silencios que habíamos compartido en los últimos días hubiera pasado. Sus movimientos seguían siendo los mismos, pausados, pensados, como si cada gesto tuviera un significado, incluso al cortar pan o ajustar la llama de la hornilla. Lavaba una taza, concentrada, como si eso pudiera calmar mis pensamientos. Pero el agua corría sin ruido, y en ese silencio cada uno de nuestros movimientos, el sonido de los platos, el roce sobre la encimera, se volvía demasiado notorio. Sentía su presencia detrás de mí, antes incluso de que se acercara. Su presencia parecía llenar la habitación, silenciosa, atenta, indecible. Lautaro se acercó, sin tocarme, pero el espacio entre nosotros se hizo más pequeño. Cuando habló, su voz fue baja y serena: en estos últimos días, estás diferente, ¿no? Respondí de inmediato. No porque no supiera qué decir, sino porque cada palabra parecía fuera de lugar, innecesaria. Finalmente exhalé: es solo la espalda, solo el calor. No nos mirábamos, pero ya había entre nosotros otro tipo de silencio. No ese en el que uno se esconde, sino aquel del que algo empieza a brotar. Y cuando finalmente me giré para encontrar su mirada, no había prisa ni preguntas. Solo apertura. Real, directa, de esa que no necesita explicación, y entonces ocurrió. Sin aviso, sin dramatismo. Se inclinó lentamente hacia mí, y lo bastante despacio como para que yo pudiera retroceder. Pero no lo hice, no porque no me diera tiempo, sino porque no quise. En ese silencio, en esa cercanía, no había amenaza, solo un espacio en el que, por fin, alguien me veía. Hacía mucho que no era una presencia para nadie. Y ahora que lo era, no podía rechazarlo. Sus labios rozaron los míos, breve, simple, como un suspiro. No dijimos nada. No sabía qué pensar, mi mente estaba en silencio, y mi cuerpo no alcanzaba aún a comprender lo que acababa de pasar. Me fui a mi habitación sin mirar atrás. Pero mientras caminaba por el pasillo, cada paso resonaba dentro de mí como una ola. Algo había terminado, algo había comenzado, y nada de eso tenía todavía nombre. Por primera vez en mucho tiempo, me acosté sin sentirme sola, sino con la conciencia nítida de que habíamos cruzado un límite, los dos. Y aunque hacía calor en la habitación y me dolía la espalda, permanecí inmóvil, escuchando cómo alguien en la sala movía una taza, y supe, desde ahora, nada volvería a ser igual. Al día siguiente, ambos actuamos como si nada hubiera cambiado, como si ese roce matutino, ese silencio, ese beso, hubieran sido apenas una breve falla en el sistema, un gesto inesperado que no dejó huella, y todo volviera a su sitio, como después de una conversación incómoda o una broma fuera de lugar que todos deciden olvidar. Pero cada uno de nuestros movimientos, cómo nos desplazábamos por la cocina, cómo pronunciábamos las palabras más simples, cómo evitábamos mirarnos en el momento justo, ya estaba marcado por algo que no tenía nombre, pero había cambiado.
La temperatura del espacio que ahora compartíamos. No hablamos de aquella mañana, no intentamos explicarla, no nos reímos de ella, no la usamos como excusa para conversar ni siquiera para guardar silencio, como si la hubiéramos colocado en medio de la habitación, cubierta con un paño, y la rodeáramos sin tocarla, como se hace con algo sagrado o peligroso, sin saber si conviene acercarse o dejarlo en paz. Y era precisamente esa cautela, esa distancia casi ritual, lo que volvía todo aún más real, porque nada delata tanto la importancia de un hecho como el intento de esquivarlo sin perderlo de vista. Lautaro se comportaba con la misma contención de siempre, pero ahora su silencio ya no parecía indiferencia, al contrario, estaba lleno de tantos matices que cada pausa entre palabras se volvía un suceso. Podía pasar junto a mí en el pasillo, y en ese pasar ya se notaba una atención que no era casual, como si me diera la oportunidad de sentir: no estás sola en este espacio, pero tampoco estás obligada a elegir, Julieta, aunque no sabía nada concreto. Empezó a intuir algo, callaba más a menudo en mitad de frases, como si evaluara si valía la pena terminarlas, miraba hacia nosotros cuando no la mirábamos, y en sus ojos apareció ese brillo especial que solo tiene quien ya está herido, aunque aún no tenga prueba de por qué. Su presencia se volvió más silenciosa, no en las palabras, sino en la forma de estar, como si tratara de dejar espacio a algo que pudiera aclarar lo que en ella todavía estaba en proceso. Yo comencé a sentir otra clase de tensión en mí cuerpo, no por el dolor de espalda, no por culpa, sino porque ya no podía esconderme detrás de los gestos habituales: limpiar la cocina, doblar la ropa, pasar páginas de un libro que no leía. Todo empezó a adquirir nuevos significados: la taza que él colocaba más cerca de mí, la puerta que abría en silencio para dejarme pasar, el sonido suave de sus pasos en la noche cuando yo yacía con los ojos abiertos, fingiendo dormir. Una noche, Ramiro me envió un mensaje de voz, con un tono tan seco y mecánico que sonaba más a una lista de compras que a palabras de alguien con quien había compartido casi toda mi vida adulta. Dijo algo como: si querés volver, no me opongo. Pero tampoco insisto, y esa frase, fría y plana, contenía todos los años de silencio, de indiferencia, todo lo que había soportado creyendo que soportar era una forma de lealtad. Escuché el mensaje una segunda vez, luego una tercera, y comprendí que esas palabras eran más verdaderas sobre nuestro matrimonio que cualquier promesa. Ya no quedaba ni siquiera el deseo del regreso, solo la conveniencia de continuar. Eliminé el mensaje sin pena, sin pensarlo mucho, como a veces se tiran objetos que ya no significan nada pero siguen ocupando espacio. Y cuando esa misma noche Lautaro entró a mi habitación sin decir nada, hizo un gesto hacia la puerta, y luego me propuso con una seña ir al lago. No pregunté para qué, por cuánto tiempo, si estaría Julieta, si alguien nos vería. Simplemente tomé el suéter que estaba en el respaldo de la silla y salí con él hacia una oscuridad que olía a polvo, asfalto caliente y algo sin forma. Viajábamos en silencio, escuchando música vieja desde su teléfono. Él manejaba sin volverse, y yo miraba por la ventana como el cielo cambiaba de color, como los árboles se inclinaban hacia la orilla, como si nos siguieran, y en toda esa simpleza había algo que de pronto parecía más grande que cualquier conversación. Sentía que ambos ya no estábamos donde habíamos estado el día anterior, y que lo que había comenzado ya no podía ignorarse ni posponerse. Cuando regresamos a la ciudad, ya sabía que el camino de regreso no era solo difícil, ya no existía. No porque algo se hubiera roto, no porque fuéramos otras personas, sino porque una sola tarde, una sola ruta, un solo viaje, se había convertido en un giro después del cual todos los caminos conocidos desaparecen del mapa. A la mañana siguiente, despertándome más temprano de lo habitual, me quedé largo rato acostada sin atreverme siquiera a moverme, como si cualquier gesto pudiera romper la frágil quietud que se había instalado entre lo que había ocurrido en los últimos días y lo que aún se sostenía en pie. Escuchando los sonidos del departamento, el goteo del grifo, el zumbido apagado del refrigerador, un roce ocasional, me daba cuenta de cuán intensamente había empezado a percibir los pequeños detalles cotidianos, porque ahora en cada uno de ellos podía esconderse algo más que rutina. Y cada acción, por mínima que fuera, se convertía en una señal que necesitaba descifrar. Salí de mi habitación despacio, intentando parecer tranquila, aunque el corazón no latía por miedo, sino por esa sensación de que algo iba a romperse de forma inevitable y definitiva, con todo el peso acumulado en los silencios y evasiones. Y fue entonces, justo frente a la puerta del baño, que la vi, y una pequeña, plateada, con un brillo nacarado, una de las caravanas que Julieta me había regalado en un cumpleaños, antes de casarse. Estaba en el suelo como si se hubiera caído por accidente, pero recordaba bien que nunca me la había quitado ahí. Y eso me produjo una inquietud distinta, como si el propio espacio empezara a señalar que ya no era posible seguir evitando lo evidente. Levanté el pendiente, lo observé con atención,
Lo presioné contra la palma de mi mano, sentí el frío del metal, que me pareció dolorosamente real en contraste con todo lo demás que últimamente se volvía cada vez más difuso. Sin saber qué hacer con él, lo guardé en el cajón de mi mesa de noche, no para esconderlo, sino para poder recordarme, de vez en cuando, que incluso un detalle puede ser un espejo donde tarde o temprano se refleja la verdad. Julieta volvió. Esa misma tarde, su rostro mostraba cansancio, pero no físico, sino como si estuviera agotada por dentro, como alguien que intenta alcanzar su propio ritmo y ya no puede. Entró al departamento, saludó con frialdad, como si nos hubiéramos visto ayer, no se detuvo ni un segundo frente a mí y fue directamente a su habitación, como hacen los que no pueden mirar a los ojos porque ya sienten algo, aunque no estén preparados para oír la confirmación. Lautaro estaba sentado en el balcón, casi inmóvil, mirando hacia abajo, pero sin verdadera concentración, más bien con una especie de desconexión. Y esa distancia se volvió tan fuerte que no quedaba espacio para ninguna palabra. El silencio entre él y Julieta ya no se sentía, era la atmósfera misma. Como si el aire pesara, como si entre ellos ya no quedara nada que uniera. Esa noche, mientras yo yacía en la cama fingiendo leer, sin comprender una sola frase, Julieta entró en mi cuarto sin tocar, sin sentarse, sin acercarse. Solo se quedó de pie junto a la puerta, como una extraña que viene a decir algo obligatorio pero no está segura de querer oír la respuesta. Su voz sonó baja, firme, pero con una tensión apenas disimulada por lo cotidiano. ¿Vos notaste algo raro con Lauti? En esa pregunta estaba todo, la duda, la sospecha, la desesperación, y lo más doloroso, una esperanza muda de que yo respondiera que no, con sinceridad, sin dudar, con convicción. Opté por una respuesta que parecía segura, pero que incluso a mis propios oídos sonaba falsa. Solo está cansado. Mucho trabajo. No dijo nada más, solo me miró. Más tiempo del necesario. Y su mirada fue tan precisa, tan clara, que no pude sostenerla. Bajé los ojos, fingí un bostezo. Julieta salió. Sin decir buenas noches, sin cerrar la puerta de golpe, sin dejar nada. Excepto el aire pesado, que no se disipó por horas. A la mañana siguiente, durante el desayuno, hablaba poco. Elegía cada palabra con cuidado, como si cada una pudiera convertirse en una explosión. Incluso las preguntas más simples, sobre el clima, la lista del supermercado, sonaban como intentos de empujarme hacia una confesión que yo, por nada del mundo, estaba dispuesta a dar. Su mirada se deslizaba sobre mí, no me espiaba, no me acusaba, pero ya no creía. Y yo sentía que cada gesto mío era evaluado, pesado. Y que ya no sabía quién era, si la que hacía lo correcto, o la que simplemente no sabía cómo detenerse. Ese día, el aire en Querétaro se había vuelto espeso, como si la ciudad entera contuviera el aliento esperando algo que aún no sabía nombrar, pero ya percibía cerca. Cada movimiento, por más habitual que fuera, se sentía más pesado de lo normal, como si todo alrededor se hubiera impregnado de una viscosidad lenta, que se metía en las rendijas de la rutina. Estábamos en la habitación con Lautaro, nada especial, solo ordenábamos la mesa, movíamos algunas cosas. Me torcí de golpe por el dolor, y él se acercó para sostenerme. Su mano se quedó más tiempo de lo necesario. Estábamos cerca. Demasiado cerca. En ese momento apareció Julieta en la puerta, no gritó, no hizo ningún gesto brusco. Solo se detuvo y miró, primero a él, luego a mí. Su rostro no cambió, pero su mirada sí, se volvió nítida, como si algo dentro de ella, por fin, se colocara en su sitio. Y entonces dijo, sin alzar la voz, sin teatralidad: «Vos te estás acostando con mi mamá». Esas pocas palabras, simples en su forma pero insoportables en su contenido, rompieron de inmediato esa larga y delgada cadena de silencios que hasta entonces mantenía nuestros roles en equilibrio. Me puse de pie bruscamente, como alguien que es sorprendida de forma repentina, aunque sabía que ese momento llegaría. Y sin encontrar una respuesta mejor, solo exhalé: «No fue así», pero en ese mismo segundo entendí que esas palabras, lejos de protegerme, eran una confesión. Porque no tenían claridad, ni certeza, ni explicación, solo un reflejo defensivo que, por el contrario, confirmaba la culpa. Lautaro seguía ahí, sin negar, sin levantar la voz, sin justificar, solo miraba a Julieta con esa mirada que se lanza a alguien a quien ya no se le puede ofrecer nada más que compasión. Su expresión no cambió por rabia, sino por ruptura. Esa grieta particular que aparece cuando la confianza no solo se hiere, sino que se derrumba desde la base. Empezó a hablar con frases entrecortadas, como si gritara,
pero sin histeria. Cada palabra que salía de su boca contenía la historia de nuestras vidas, su infancia, su fe en lo que yo debía ser y no fui. Y lo que más dolía era eso, que me viera no como una mujer cualquiera, sino como una traidora de sus propios recuerdos. Intenté decir algo, traté de explicarle, de calmarla, de convencerme al menos a mí misma de que entre Lautaro y yo no había habido nada que pudiera llamarse traición. Pero las palabras no formaban frases, se rompían antes de salir, se volvían susurros inarticulados. Porque, ¿cómo explicarle a una hija que no toda traición es física, y no todo roce es una excusa? Lautaro no tenía nada que decir, y ese silencio fue, para mí, una sentencia. Julieta volvió a su habitación. Sus pasos sonaban como golpes sobre la madera del piso. Y luego, todo quedó en silencio. Un silencio que ya no era el que escondíamos entre miradas, era el silencio en que algo nuevo comenzaba, algo que ya no se podía deshacer. Yo me quedé de pie en medio de la habitación, sin saber qué hacer con las manos. Y en ese momento, la puerta se abrió por segunda vez, en el umbral apareció Ramiro. Su presencia fue tan inesperada que durante los primeros segundos pensé que veía un fantasma. No porque pareciera muerto, sino porque su aparición, tras tantos años de indiferencia callada, era algo impensable. Entró con calma, sin mostrar ninguna emoción, me miró con esa atención seca con la que antes revisaba si el grifo del baño perdía, y dijo con tono plano, sin sorpresa, sin reproche, sin inflexión: bueno, al menos alguien se atrevió a admitirlo. Esas palabras no hablaban de Lautaro y de mí. Hablaban de nuestro matrimonio. De las décadas vividas uno al lado del otro pero en mundos distintos, del silencio acumulado durante años hasta convertirse en nuestro único idioma. No respondí nada, no porque no tuviera que decir, sino porque su frase era el punto final de algo que, desde hace tiempo, ya había terminado. Julieta se fue por la mañana, cuando el cielo aún no había perdido su pálida claridad de antes del amanecer, y el aire en la habitación olía al fondo del café y a algo ya desvanecido, como recuerdos que se quedaron más tiempo del que debían. No se despidió, no dijo una palabra, no dejó una nota ni nada a lo que pudiera aferrarme, solo el sonido de las ruedas de su maleta sobre el piso irregular y el clic seco del cerrojo que se cerró tras ella. Yo estaba en la puerta de mi habitación, con una taza de café a medio tomar en las manos, y no pude pronunciar una sola palabra, porque sabía que ninguna de ellas tendría peso frente a lo que ya había ocurrido. Lautaro la ayudó en silencio a llevar sus cosas, sin tocarla más de lo necesario, sin intentar explicar nada, porque las explicaciones siempre suenan ridículas cuando el dolor ya se ha instalado en alguien y no necesita testigos. Sus movimientos eran cuidadosos, algo lentos, como si temiera hacer un gesto de más, capaz de herir aún más, aunque ya se hubiera hecho suficiente daño. Después de que el coche se fue, se quedó largo rato en el pasillo, apoyado en el marco de la puerta, con la cabeza baja y las manos vacías, y en esa indefensión había algo profundamente humano. Durante el día fue recogiendo sus cosas con lentitud, como si cada una de ellas fuese parte de una historia que no se puede simplemente guardar en una mochila. Su presencia en el departamento se sentía igual que su silencio, no opresiva, no violenta, sino tristemente suave, como la sombra de alguien que ya ha dado el paso pero aún no ha cruzado por completo la puerta. No hablamos, no por enojo, ni por agotamiento, sino porque cualquier palabra sería como una herida sobre una piel que ya empezaba a cicatrizar. Al anochecer, se acercó a la puerta de mi cuarto. Se detuvo un instante, no dijo nada, y con un leve gesto señaló hacia la salida, un gesto que preguntaba sin imponer. Me levanté, me puse el suéter que aún tenía el olor del detergente y de la ruta, y salimos del departamento sin decir nada, caminando como lo hacen quienes ya no necesitan explicarse. Manejamos hacia el lago, callados, escuchando canciones viejas que ya no emocionaban, pero que aún sonaban familiares. El camino estaba vacío, el mundo parecía apagarse a nuestro alrededor, como en una película justo antes de los créditos finales, y yo miraba la línea del horizonte hundirse entre las nubes, pensando solo en lo rápido que puede cambiar todo. Y en lo lento que se apaga después. Cuando volvimos, él no entró a la cocina, no tocó ninguna taza, no retomó ninguno de los gestos que antes hacían nuestras mañanas compartidas. Cruzó el pasillo, se detuvo por un momento, como si fuera a decir algo, pero luego simplemente desapareció tras la puerta de su habitación, sin ruido, sin despedida, como alguien que ya no está. Me quedé sola, en un departamento donde cada objeto parecía fuera de lugar, no porque alguien los hubiera movido, sino porque había cambiado la propia presencia, era otra, menos densa, como el aire después de una tormenta. Y cuando por la noche volví a sentarme junto a la ventana, sosteniendo la taza con cuidado para no derramar, comprendí, ahora sí estaba verdaderamente sola. Pero en esa soledad ya no había pánico,
solo aceptación de que el silencio que quedaba tras él no era lo peor que podía haberme pasado. Pasaron varios días de silencio. Un silencio que ya no pedía palabras. Me despertaba temprano, no por ansiedad, sino simplemente porque el cuerpo ya no sabía dormir hasta el final. La luz entraba despacio a través de las cortinas, como un recuerdo que nadie había llamado. Preparaba café con la misma mecánica de siempre, sin expectativas, sin esperanza, sin necesidad. El mensaje de Ramiro llegó de pronto, unas pocas palabras secas. Había iniciado el trámite de divorcio. Sin explicaciones, sin reproches. Solo un formalismo. No sentí nada, solo un extraño alivio, como tras una tormenta larga que lo ha arrasado todo hasta el hueso. Un poco después escribió Julieta. No pedía perdón ni maldecía. Solo admitía que dolía, porque lo que creía inquebrantable, resultó frágil. Y al final, quiero que vivas. Aunque no sea conmigo, no era una bendición. Era un permiso. Y eso, de alguna manera, bastaba. Esa noche me senté con la taza entre las manos, sin esperar nada. Las semanas pasaban lentamente. El tiempo se había detenido en una rutina donde ya no dolía nada, pero tampoco tenía sentido. Ya no buscaba fuerza, solo costumbre, como un bote sin velas que flota apenas en la superficie. El pasado ya no hería, el futuro no llamaba. Un día frío por la mañana, apareció un mensaje de Lautaro: hoy sería nuestro aniversario. Pero supongo que ya no tiene sentido, sin nostalgia. Sin intento de volver. Solo un hecho. Y eso, quizás, era lo más honesto. No respondí. No por indiferencia, por claridad. Por primera vez, todo estaba en su lugar. Al pasar frente al espejo, me detuve. La mujer que vi no era una heroína. Pero era real. Sin ilusiones, sin miedo, sin necesidad de demostrar nada. Y, de pronto, eso fue suficiente.